El domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca de las iglesias en el libro de Apocalipsis. El domingo pasado hablamos un poco acerca de la iglesia de... ¿Qué iglesia? La iglesia de Éfeso. Aprendimos algunas lecciones y hoy quiero que tomemos el segundo mensaje que se le dio a esta iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna significa, ¿alguien sabe qué significa Esmirna? Significa mirra. ¿Significa qué? Mirra. Entonces, vamos a compartir en esta mañana el texto. Vamos a la siguiente diapositiva. La iglesia, volvamos allí para, ¿cuántos cogieron el título? Volvamos al anterior, por favor. Esmirna, la iglesia pobre que era ¿qué? La iglesia pobre que era rica. Ahora sí vamos a la cita bíblica y leamos allí por qué el título. Dice así la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Leemos los primeros dos versículos. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Dice, conozco tus sufrimientos y ¿qué? Y pobreza. Conozco tus sufrimientos y pobreza. Sin embargo, eres rico. Eran pobres, pero ¿eran qué? Vamos a explicarle qué significa eso. Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Y dice, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagogas de ¿qué? De Satanás. Siguiente texto, versículo 10. Dice el versículo 10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo les matará o les meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero dar algunas cositas como introducción allí en este pasaje. Ok, empecemos diciendo, esta es una de las cartas más breves, de los mensajes más breves que Jesús da a estas iglesias de la época del apóstol Juan en el Apocalipsis, y es la iglesia de Esmirna. Ahora, Esmirna era una ciudad muy próspera, como todas estas ciudades donde estaban ubicadas estas iglesias. Pues Esmirna también era una ciudad muy próspera, lo mismo que la de Éfeso. Esmirna era próspera, estaba ubicada más o menos geográficamente a unos 56 kilómetros de la anterior iglesia que compartimos, la iglesia de Éfeso. Y su nombre, como le dije, significa mirra. Así que Esmirna significa mirra. Estaba ubicada en la parte costera del mar Egeo, más o menos geográficamente. Ahora, durante el primer siglo era una ciudad muy hermosa, tenía magníficos edificios públicos, es decir, todos los edificios públicos de Esmirna eran muy bonitos, muy vistosos, muy agradables para la vista humana, tenían una buena arquitectura. Vamos a la siguiente diapositiva, a manera de información para entrar. Ahora, tal era la belleza de Esmirna, escúcheme bien, su belleza, sus edificios, sobre todo los edificios públicos donde funcionaba el gobierno, que recibió este nombre o este apodo. Le llamaban la ciudad dorada. Tenía ese apodo, ese sobrenombre por esa belleza que mostraba esta ciudad. En el primer siglo, sus habitantes más o menos estaban en una población de 200,000 habitantes. La ciudad de Esmirna.
Había en Esmirna, escúcheme bien, una colonia de judíos que se menciona en el pasaje. Es decir, había un grupo, una colonia muy grande de judíos, aunque estaba bajo la jurisdicción no de judíos, sino de romanos. Y entonces muchos judíos habían llegado allí atraídos por esto, por el comercio. Los judíos siempre han sido muy hábiles en esto. A través de todas las edades, los judíos siempre han sido negociantes. Pues en esa iglesia, en esa ciudad, había un grupo muy grande, una colonia de judíos que eran muy negociantes. Y allí estaban ellos. Y este grupo es muy relevante. Ya les voy a decir por qué. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, la carta indica que estos judíos, escúcheme bien, eran un poco fanáticos. Era un grupo de personas que empezó a molestar a la iglesia. Estos judíos. Y Jesús les da duro a ellos. Y entonces, y que estos judíos se confundían un poco con creyentes y empezaron a perseguir a la iglesia de Esmirna, este grupo de judíos. Y mire lo que dice el versículo 9. Dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Dice: sé cómo te calumnian los que dicen que ser judíos, pero que en realidad no lo son, sino más bien son una sinagoga de qué. Ok, ahora estos judíos estaban persiguiendo a los cristianos de Esmirna, los estaban calumniando, estaban diciendo cosas de ellos que no eran correctas. Ahora, todo judío tenía su creencia en Dios, pero como esta iglesia, además de creer en Dios, pues ellos adoraban a Jesús. Era gente convertida. Entonces estos judíos se habían levantado contra las creencias del cristianismo, aunque eran judíos. Y dice aquí que Satanás era quien los estaba usando para maldecirlos, para molestarles en su fe. Y dice aquí que los calumniaban, levantaban cosas mentirosas contra este grupo de judíos. Ahora, no sabemos cómo llegó el evangelio allí a la ciudad de Esmirna. No se sabe. Posiblemente fue el apóstol Pablo desde Éfeso enviando gente allá. Seguramente él motivó a muchos hermanos porque él era muy misionero. Era un hombre muy poderoso en el evangelismo. Y cuando él estaba en Éfeso, seguramente el apóstol Pablo envió gente allí a esta ciudad que estaba ¿a cuántos kilómetros? Exactamente, esto va cerca. Entonces, lo más probable, aunque no se menciona, pero cuando uno estudia un poco la historia, se da cuenta que la iglesia de Esmirna pudo haber sido fundada de esta manera, a través de este trabajo del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a compartir específicamente algunos pensamientos de este mensaje a la iglesia de Esmirna. La primera cosa que quiero colocar en su corazón es esta: la descripción de Cristo en este mensaje. Se describe a Cristo de una manera muy poderosa. Mire el versículo 8, específicamente la parte B. Dice el versículo 8: escribe al ángel de ¿qué? De la iglesia en Esmirna. Ahora, yo les expliqué esa frase a usted el domingo pasado. Esta frase aquí, el ángel de la iglesia. Ahora escúcheme bien, quisiera decir algo más en esta mañana. Ahora, es muy importante que usted no utilice al pastor para cosas diferentes a estas. ¿A quién vino el mensaje allí? ¿A quién fue remitido el mensaje? Al pastor. Escuche bien. A mí me gustaría que usted entienda esto que quiero compartirle en esta mañana. Es muy importante que el pastor esté libre de cosas que todos los demás creyentes pueden hacer. ¿Sabe para qué? Para que el pastor pueda escuchar la voz de Dios y traerle buen mensaje a usted. ¿Me está comunicando? ¿Me estoy comunicando? Es muy importante esto. El mensaje de Dios vino al pastor, representado en el ángel de la iglesia. Y este pastor entendió el mensaje.
positivo o negativo, de corrección o de alabanza, pero él recibió el mensaje. Es muy importante que usted entienda eso. A veces la iglesia ocupa el tiempo del pastor en cosas muy pequeñas, en cosas muy poco importantes. Y a veces los pastores vivimos ocupados, no en lo que deberíamos andar ocupados. Estar conectados con Dios, estar aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, para que el pueblo pueda tener un buen mensaje de Dios. El pastor no puede estar desenfocado en esto, porque el mensaje de Dios viene al pastor. Entonces, este mensaje de Esmirna viene nuevamente al pastor, lo mismo que la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice. ¿Cómo describe a Cristo este mensaje? Esto dice el primero y ¿qué? Y el último, el que murió y está y volvió a vivir. Entonces la carta comienza describiendo a Cristo de dos maneras. Dos maneras. Mire, el primero y el postrero. Se refiere a Jesús. El primero y el primero. O el alfa y la omega. ¿Sabe qué significa eso? Esta frase habla de la eternidad de Cristo. Eso significa que Cristo es eterno. Cristo como hombre es eterno. Así lo describe, como el eterno, como el primero y el último. La historia comienza con Él y termina con Él. Él está en control de todas las cosas. Él está antes de nosotros y estará después de nosotros. Dice el libro de Apocalipsis, describiendo un poco más esta descripción de Jesús. Dice, el que decía, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el primero y ¿qué? Y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Ok, entonces tenemos la primera descripción de Cristo. Cristo es el primero y el último. Él es eterno. Él está en todas las circunstancias. Está en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Es muy importante que usted entienda esta descripción de Cristo. ¿Sabe por qué? En el contexto que se narra o que llega este mensaje, es un contexto de sufrimiento. Es un contexto de dificultad en la cual se hace esta descripción de Jesús. Y estos hermanos necesitaban escuchar esto porque estaban sufriendo, estaban siendo calumniados, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo por causa de Cristo. Y entonces el mensaje viene y dígale a ellos, dígale a estos hijos míos que están sufriendo, que yo soy el primero y el postrero. Yo estoy en control de la circunstancia. Usted debe saber esto. Cristo es el primero y es el postrero. Es el alfa y la omega. Es el comienzo y es el final de todas las cosas. Por lo tanto, nuestra vida está cubierta desde antes y también después. ¿Cuántos creen eso? La segunda descripción que se hace de Jesús dice el que estuvo muerto y ¿qué? Es otra descripción de Jesús. Esta frase, hermano, seguramente fue muy alentadora para estos hermanos. Porque ellos, vuelvo a decirle, estaban en una condición de sufrimiento. La gente estaba sufriendo y iba a pasar por mucho sufrimiento más. Y escuche esto, incluyendo la muerte. Porque Jesús les dice que sean fieles hasta la muerte. Pero Él les dice aquí, no solamente que Él era el primero y el postrero, el alfa y la omega, sino que les dice, hombre, yo estuve muerto, pero también vivo. Estoy vivo. Vamos a la siguiente diapositiva. El Señor también había sufrido
y había muerto. En otras palabras, Él está diciendo, algunos de ustedes van a morir, pero quiero que sepan, yo ya pasé por eso. Eso es lo que esta iglesia debería entender. Si hay alguien que te entiende a ti, escúcheme bien, en todos los sufrimientos que la raza o que la naturaleza humana tiene, es Jesucristo. Él te puede entender a ti en las dificultades más terribles de la vida, porque Él vivió eso. Él te puede entender a ti, puede entender tus sentimientos, puede entender el dolor de cualquier ser humano, porque Él ya sufrió, porque Él ya murió. Y también te puede garantizar que después de la muerte, si moriste creyendo en Él, te puede garantizar que también vivirás, porque Él ya pasó por eso. Y eso es lo que esta iglesia necesitaba entender a través de este mensaje que llega a través del al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces, esta descripción de Cristo que les hacen animaría a esta iglesia a serle fiel en medio del sufrimiento que sobrevendría más adelante y que ya estaban experimentando. Y esta frase viene de Apocalipsis 1:18, que lo tenemos aquí, dice: y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte. Hermanos queridos, el que usted y yo adoramos en esta mañana es alguien que tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Note que dice: tengo la llave en mi mano. Y no solamente tiene la llave de autoridad en su mano, Jesucristo es alguien que puede comprender a usted el más mínimo sentimiento y el más profundo sentimiento que usted puede experimentar como hombre. Nadie más, por eso es nuestro sustituto. Por eso Jesucristo puede ahora mismo decirle al Padre que está allá sentado en su trono, puede decirle al Padre, mira, como intercesor que es, puede decirle al Padre, mira, Padre, te pido que ayudes a Andrés. Lo que él está viviendo es tan duro que yo lo viví hace mucho tiempo. Ayúdalo, por favor. Él está sufriendo ahora y necesita tu mano poderosa sobre él. Y luego Jesús agrega y dice: Padre, lo que él está viviendo yo lo viví ya hace mucho tiempo, y yo sé cuán fuerte es su dolor. Ese es el papel de Jesús como intercesor, como mediador. Él puede comprender tus lágrimas, Él puede comprender la circunstancia que tú estás viviendo. ¿Sabe por qué? Porque Él estuvo muerto y ahora está vivo. Eso significa que todo lo que tú y yo estamos viviendo hoy, ya Él lo vivió antes, para poder identificarse y ser un poderoso intercesor y mediador delante de nuestro Padre Celestial. Y esta iglesia lo necesitaba saber. Lo necesitaba saber. Vamos a la siguiente diapositiva. La palabra en griego, no, la anterior, por favor. Ok. La palabra en griego es tipsis, que significa literalmente ¿qué? Una presión. Esa es la anterior, la que sigue, la que. ¿Sí? Ok. Esta es la segunda. Ok. Manéjame el orden que tengo allí. Ok, listo. La anterior, ponme la anterior a esa, por favor, para terminar mi primera idea. Ok, listo. Vamos a la siguiente diapositiva, esa. Ok, la segunda descripción que hace el mensaje. La primera descripción que hace el mensaje, el mensaje a la iglesia de Esmirna, es la descripción acerca de Jesús. Dos descripciones se hacen de Jesús. La primera, ¿cuál es? ¿Ah?
Ok, Jesús como el primero y el último, el primero y el postrero. La segunda descripción que se hace de Jesús, ¿cuál es? Estuvo muerto y estoy vivo. Ok, en segundo lugar se hace una descripción de la iglesia. No solamente el mensaje describe a Jesús en esos dos aspectos. El mensaje describe a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2. Conozco tus sufrimientos. ¿Y qué dice? Y tu pobreza. Está hablando de la iglesia de Esmirna. Conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad, ¿qué dice? No son más que una sinagoga de Satanás. Mire lo que dice. Dice el Señor aquí en su segundo aspecto, dice: yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, mas sin embargo dice, sé que eres rico. Ahora el Señor menciona tres cosas de esta iglesia de Esmirna que quiero que usted las tenga presente. Allí está la primera cosa. Era una iglesia que padecía ¿qué? Tribulación. Hermano, la tribulación ha acompañado a los hombres por siempre desde la caída. No es usted el único que tiene tribulación. Seguramente a esta hora, en este mismo momento, en el rincón más oculto de la tierra, hay alguien que está viviendo lo mismo que usted está viviendo. La tribulación está en todas partes. No es cuestión de cambiar de lugar. Estoy seguro que si usted se va a vivir a Marte, allá también va a tener tribulaciones. Si usted se va a la estación internacional, acompañando allá a esos astronautas, usted también va a tener tribulación allá. Yo creo que esos personajes que están allá por tiempo, 6 años, a veces también tienen tribulaciones. Las tribulaciones siempre están presentes en la vida del ser humano. Entonces la primera cosa que describe el mensaje a la iglesia de Esmirna es diciendo: ustedes son una iglesia que padecerá tribulación. Mire la siguiente parte, la siguiente diapositiva. La palabra en griego, significa esto. Estos hermanos, ahí está, significa que estaban literalmente en presión. No en prisión, sino en presión. Estaban presionados. Eso significa la palabra tribulación. Estaban presionados por los judíos, por las quejas, la murmuración, el ataque de los judíos. Y escúcheme bien, no solamente por eso, sino por la situación económica que ellos estaban viviendo. Ahora, esta palabra en el griego, tipsis, escúcheme bien, era una palabra que se usaba para esto, para describir esto. Se usaba de pesos que se ponían sobre personas. ¿Para qué? Para forzarlos a confesar un crimen. En esa época, escuche bien, cuando querían que un criminal confesara sus crímenes, le colocaban pesos sobre su cuerpo, sobre partes de su cuerpo, a veces sobre sus manos, a veces sobre sus pies, a veces sobre el cuerpo entero. Colocaban pesos y entonces el criminal, al experimentar ese peso, él confesaba sus crímenes de una manera presionada. Entonces, esta palabra describe esa idea de cómo se torturaba el criminal en aquella época para que pudiera hablar, vomitar sus fechorías. Y entonces Jesús compara estas tribulaciones que estaban viviendo los de Esmirna con esta idea, con esta práctica que presionaba a la gente. Entonces nuestros hermanos de Esmirna estaban presionados, estaban en tribulación, tenían un peso, una carga que les hacía llorar, que les hacía perder la paz en cierto sentido y la tranquilidad. Esta palabra también se usaba con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir las experiencias del creyente en este mundo, cómo el mundo presiona a un hijo de Dios.
lo presiona con tentación, lo presiona con tantas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, Juan capítulo 16 versículo 33 describe en el Nuevo Testamento, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Ahora escúcheme bien, en el mundo tendréis ¿qué? Tendréis presión, tendréis peso, tendréis aflicción, pero dice Jesús: confiad, yo he vencido al mundo. Es la misma idea que Jesús transmite a la iglesia de Esmirna. Ahora mire este otro texto, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Pero escuche, y diciéndoles: es necesario, repita esto conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Escúcheme bien, ¿quién le dijo a usted que por el solo hecho de ser cristiano usted sería libre de esto? Eso es un error, es un engaño, es una mentira, es un evangelio falso. Jesús dijo que nos pondrían peso, que nos presionarían. El cristiano es presionado, pero Jesús dice aquí en este pasaje, Jesús dice en este pasaje, la anterior por favor, Jesús dice en este pasaje: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y Juan dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Cuántos de ustedes están confiados en medio de la presión, de la tribulación, de la adversidad? Muy importante. Hoy se predica un evangelio de la prosperidad total. Te conviertes a Jesús y te garantizo prosperidad 100%. Un error. Colóquele una X a ese mensaje. De quien venga, hermano. No importa de quién viene ese tipo de mensaje. A veces usted se deja impresionar, se deja seducir porque es un teleevangelista. Pero usted debe tener la habilidad bíblica, el olfato bíblico, el conocimiento bíblico, el discernimiento bíblico para entender que el espíritu bíblico, dicho por Jesús, dice que en el mundo tendremos aflicción. Y estos hermanos aquí están viviendo la aflicción, están siendo presionados. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Veo que me mueves mucho. Ayúdame para que vamos en el mismo orden, porque me descuadras en el orden que yo tengo aquí, por favor. Cuando las circunstancias de la vida parecen ser un poco aplastantes, escúcheme bien, y te producen dolor emocional, te producen confusión en la vida, escúcheme bien. Tienes que saber que el Señor está contigo y que Dios está en medio de la circunstancia. Ahora el mundo, escúcheme bien, en el futuro experimentará esto, algo que se llama la gran tribulación, que no es nada comparado con lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy las tribulaciones que tenemos son leves, pero la Biblia dice, escúcheme bien, que en el tiempo futuro vendrá algo que se llama la gran tribulación. ¿Cuántos han leído eso en la palabra de Dios? Habrán tiempos mucho más difíciles. Entonces Jesús, en primer lugar, describe esta iglesia como una iglesia que estaba sufriendo tribulación. En segundo lugar, mire la segunda descripción que se hace de la iglesia. Era una iglesia materialmente ¿qué? Materialmente pobre. La iglesia de Esmirna era pobre. Mire, dice, la palabra pobreza en el griego significa esto. Se pronuncia así. Y significa una pobreza total. Yo pregunto, ¿por qué esta iglesia estaba en una pobreza total? Y tratando de exagerar un poco, escúcheme bien, ¿por qué creo que esta iglesia estaba en una pobreza total? ¿Sabe por qué?
porque creo que la presión era tanta de los judíos. Los judíos manejaban el comercio. Era una iglesia que manejaba tremendamente el comercio a través de los judíos. Y creo que los judíos también estaban presionando para que esta iglesia no participara en la vida diaria de los negocios. Entonces esto trajo una tremenda pobreza a la iglesia de Esmirna, porque su pobreza era total. Había una tremenda escasez en esta iglesia. Jesús dice que era materialmente pobre. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta palabra se utilizaba, la palabra que mencionamos en el griego, se utilizaba para describir a una persona que era totalmente indigente. Entonces me da la descripción más o menos de cómo esta gente estaba necesitada en la época de Esmirna. Es decir, una persona que no tenía ningún recurso económico y que por lo tanto corría el riesgo de morir de hambre. Esa era la descripción de la iglesia de Esmirna. No solamente era una iglesia que estaba sufriendo, era una iglesia que tenía una pobreza económica. Sin embargo, mire lo que dice: sin embargo, debemos reconocer que la pobreza material no debe ser nunca un factor que lo limita a usted o que le impide a usted vivir una vida fructífera y una vida cristiana fiel a Dios. Muchos hermanos en medio de la pobreza se fortalecen en su fe, pero también hay gente que en medio de su pobreza se alejan, dejan de ser fieles, abandonan la fe, abandonan al que murió en la cruz por ellos. Y entonces encontramos esas dos situaciones que se presentan en medio de la pobreza. Entonces esta iglesia tenía una condición de pobreza económica. Vamos a la siguiente diapositiva. En realidad muchas veces, escuche esto que le voy a decir, muchas veces, en muchas ocasiones, cuando se tiene abundancia de bienes, ¿sabe qué pasa? En muchas ocasiones, como dice el libro de Apocalipsis, escuche, porque dice: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Escuche esto que le voy a decir. En muchas ocasiones, el hecho de que tú seas una persona rica materialmente no significa que seas una persona rica espiritualmente. Ese es el principio bíblico. Y muchas veces, aquí hay una iglesia que decía: yo soy rica. Y decían: estoy muy enriquecido. Escúcheme bien. Pero mire lo que dice Jesús. Jesús dice: hombre, tú lo dices, pero yo lo que digo de ti es que tú eres pobre y que me das lástima y que eres un pobre ciego y eres desnudo. Pero por otro lado, en la iglesia de Esmirna, ¿qué pasaba? Eran pobres económicamente, pero Jesús les dice que eran ¿qué? Ricos. Entonces mire el juego de palabras. No siempre la riqueza material es sinónimo de riqueza espiritual, y no siempre la riqueza espiritual es sinónimo de riqueza material. Tú tienes que conocer ese equilibrio en la vida, porque si no lo entiendes, eso causará frustración en ti. Serás una persona frustrada en la vida, porque entonces tú dices: yo me metí en el cristianismo, en la vida cristiana, y mire, soy rico espiritualmente. ¿Y dónde está la parte material? No siempre, no siempre. Una persona que es rica espiritualmente también tiene que ser rica materialmente. Y no siempre una persona que es materialmente rica quiere decir que tenga riqueza espiritual. Entonces hay que manejar ese balance en la vida. Hay que manejar ese, porque la Biblia es clara en ese sentido. Y allí tenemos los dos ejemplos. A pesar de su pobreza material, Cristo dice de la iglesia: pero tú, a pesar de su pobreza material, Cristo dice: tú eres rico. Esa era la característica de la iglesia de Esmirna.
Era una iglesia pobre materialmente por la circunstancia que estaba viviendo, pero Jesús dice: tú eres rica. Ahora escúcheme bien. La vida tiene un orden siempre. La vida tiene órdenes que usted y yo debemos cumplir. Qué lindo que usted y yo nos esforcemos por ser ricos espiritualmente. Y escúcheme bien. Eso puede en la vida convertirte en lo siguiente. El hecho de que tú tengas como característica mayor, como algo que te identifique mayormente, la riqueza espiritual. Ese debe ser el orden de una persona que quiere vivir bien en la vida. Tener un orden de riqueza. Y esa riqueza, en primer lugar, debe ser la riqueza espiritual. Enriquece tu vida espiritualmente. Enfoca tus energías en que tu vida sea rica espiritualmente. Y cuando tú tienes esta prioridad en la vida, lo demás llega como una añadidura. Es el principio bíblico que Jesús nos enseña. Rápidamente a la siguiente diapositiva. Entonces esta iglesia era una iglesia que tenía pobreza. Indudablemente la riqueza a la cual el Señor se refiere aquí es una riqueza espiritual. El libro de Santiago lo dice de esta manera: hermanos míos amados, escuchad, dice: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean qué? Ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Y Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué te garantiza a ti? Riqueza, provisión. ¿Qué te garantiza a ti que Dios provea para ti permanentemente? Que en tu vida haya un poderoso ánimo de enriquecer tu vida espiritualmente. Ese es el principio y ese es el orden. Rápidamente vamos a la siguiente diapositiva. Ok, los seres humanos, ¿cómo miden la riqueza? ¿Cómo la miden? Es decir, el criterio del ser humano, el criterio humanista para medir la riqueza es esta: por los bienes materiales. Entonces, cuando vemos una persona que es abundante en esto, dice, es una persona rica. No siempre. No siempre. Ese es el criterio humano. Pero mira, el criterio divino es este: se puede ser rico materialmente y se puede ser pobre delante de Dios. Usted y yo podemos ser muy ricos y de por sí luchamos por eso, y gracias a Dios tenemos, todos aquí son personas que viven más o menos cómodamente. Pero escuche, eso no garantiza que tú seas una persona rica. Un día de esto vamos a describir más ampliamente las diferencias entre ser rico espiritualmente y ser rico materialmente. Ahora, también se puede ser pobre en la tierra y se puede ser rico en los cielos. Es un concepto que encontramos en la palabra de Dios. Rápidamente, la siguiente diapositiva. La ciudad era materialmente próspera. Escuche, ¿cómo era la ciudad? Era próspera, pero era una ciudad espiritualmente pobre. Mire el concepto, mire las dos ideas. Era una iglesia, una ciudad muy próspera por el comercio que los judíos realizaban allí, pero era una ciudad pobre espiritualmente. Lo contrario, la iglesia era materialmente pobre, pero espiritualmente era ¿qué? Era rica. La ciudad rica materialmente, pero pobre espiritualmente. La iglesia pobre materialmente, pero espiritualmente eran ¿qué? Eran ricos, según Jesús. Y finalmente, era una iglesia que sufría por mano ¿de quién? De los judíos. No solamente era una iglesia pobre materialmente, sino que era una iglesia que estaba sufriendo porque había un grupo, una colonia de judíos en Esmirna que los perseguían. Dice, el rechazo que Cristo experimentó por la mano de los judíos, esta gente lo estaba experimentando. La próxima diapositiva. Esta carta era
lo que el Señor nos habla allí, dice que era una blasfemia de los judíos o de los que se decían ser judíos. Y la palabra blasfemia significa esto en el griego: hablar mal de, calumniar, vituperar. Entonces el versículo 9 parece que lo que el Señor está diciendo es que estos judíos se oponían a la iglesia de Esmirna. Lejos de ser gente de Dios, era gente que estaba influenciada por el adversario. Por eso había una tremenda persecución sobre esta iglesia de Esmirna por parte de los judíos. Qué casualidad, Jesucristo fue entregado por los judíos. Los romanos le entregaron, pero los judíos fueron parte fundamental en la entrega de Jesús para ser crucificado en la cruz del Calvario. Y la última diapositiva, dice Romanos capítulo 28. Romanos capítulo 28, 2:28. Porque no es judío el que es por fuera, ni la circuncisión la que está fuera en la carne. Más bien es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por el Espíritu y no por un código escrito. La alabanza de ese viene no de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que el verdadero judío es aquel que ha tenido una experiencia interior con Jesús. No es el de la carne, no es el que biológicamente nació en el pueblo judío. El judío espiritualmente es aquel que ha tenido un nuevo nacimiento de corazón, del agua y del espíritu, como dice la Biblia. Ese es el verdadero judío. No el que nació biológicamente en Israel o en una familia judía, sino el que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en el corazón. Por eso Jesús los trata de sinagoga del adversario. Amén. Levante sus manos allí por unos minutos. Qué bueno saber que cuando sufrimos Jesús está presente. Quiero invitarte para que hables con Jesús por unos minutos. Hable con Él. Vamos a esperar que el piano nos toque una melodía. Dígale: Jesús, quiero conocerte. Si tú supieras la bendición que es caminar con Jesús por la vida, no importa lo que hagas, no importa. Ábrele tu corazón el día de hoy. Qué bueno tener la certeza que cuando las cosas están difíciles, Jesús está allí. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias